Cordial saludo, mi nombre es Janet Parejalish, estudiante de Administración en Salud, de la materia Sujeto, Comunidad e Interacción Social. En esta ocasión vamos a estudiar la problematización respecto a la construcción de identidad racial o étnica, específicamente en las condiciones y calidad de vida de la identidad racial y étnica de la población ubicada en la localidad de Tunjuelito. Veamos la ubicación geográfica. En la localidad de Tunjuelito, las comunidades afrocolombianas tienen una presencia significativa, mientras que las comunidades indígenas tienen una presencia más itinerante. Ambos grupos han experimentado un aumento en la migración debido al desplazamiento forzado causado en gran parte por la violencia de grupos ilegales, la expansión de cultivos ilícitos, la falta de oportunidades de empleo y la búsqueda de una mejor calidad de vida. A continuación podremos observar en el mapa cómo se encuentran ubicados dentro de la localidad de Tunjuelito estas poblaciones. Vemos que la población en color lila son las comunidades indígenas y las convenciones de color rojo es la población afro. Entonces vemos en el mapa pues que en su gran mayoría corresponde a población afro. Hagamos el análisis de la matriz del marco lógico de análisis de la problemática. ¿Qué se necesita mejorar? Se debe intervenir o apoyar a estas comunidades para mejorar a partir de las condiciones de acceso a recursos económicos a través de empleo continuo con condiciones laborales dignas para que se puedan mejorar los accesos a la vivienda, la educación con calidad y al acceso de servicios de salud. ¿Cómo suceden estos hechos específicos? La presencia de estos grupos se debe fundamentalmente a la migración económica o al desplazamiento forzado causado por el contexto socioeconómico y político nacional que afecta directamente a estas comunidades caracterizadas previamente en la localidad de Tunjuelito. ¿Por qué sucede esto? Son determinantes las migraciones campo-ciudad o ciudad-ciudad, dadas las dificultades de asimilación que se generan ante un nuevo contexto que exponen a estas poblaciones a mayores riesgos para la salud y a la vulnerabilidad social, económica, cultural y biológica. ¿Quiénes están involucrados? Vemos que están involucradas las poblaciones indígenas y afrocolombianos residentes previamente caracterizados en la localidad de Tunjuelito. ¿Cómo se evidencia esta problemática? La violencia simbólica en la localidad de Tunjuelito implicó un análisis de la dinámica social, cultural y comunicativa a través del censo llevado a cabo por el DANE, en el cual se escuchó a la población directamente afectada, observando cómo ellas mismas identifican desigualdades de género, discriminación racial o cualquier forma de exclusión. ¿Dónde sucede esta problemática? Bueno, la localidad de Tunjuelito es, junto a Usme y a Ciudad Bolívar, una de las localidades receptoras de poblaciones diferenciales en la subred sur. En ella se encuentran problemas para conseguir empleo, vivienda digna, alimentos tradicionales o de sus zonas de origen y barreras de acceso, entre otras. ¿Cómo se manifiesta el comportamiento generando violencia simbólica? En términos de educación, por un lado, de acuerdo con la información revisada, las poblaciones afrodescendientes se identifican en el 46,4% y alcanzando una educación básica secundaria, el 25% básica primaria y un 15,2% el nivel profesional, el 5,7% media técnica, el 4,4% preescolar y el 3,3% sin nivel educativo. Y el 0,1 pues es normalista, mientras que las poblaciones indígenas prevalecen con la educación básica primaria con un 34,3%, seguido de la básica secundaria con un 22% y la educación media con un 18,9%. Frente a las demandas de preparación actuales del mercado laboral, esto dificulta el acceso a un empleo formal que de cierta manera prefiere personas con preparación técnica, tecnológica o profesional. ¿Quiénes y cómo se reproduce este comportamiento? Las empleabilidades de estas poblaciones se concentran en oficios informales callejeros. Aquí pues se generan opciones de negocio, de rebusque, esto es de trabajo de ingresos mínimos diarios, como bares afro y restaurantes de comida del Pacífico colombiano en caso de emprender negocios formales. En caso contrario se dedican a la venta callejera de alimentos en el caso de los afrocolombianos.
Por su parte, las comunidades indígenas se dedican a otro tipo de negocios callejeros como la venta de artesanías, como la venta de ungüentos u otras preparaciones médicas tradicionales. Y pues en algunos casos se dedican a la mendicidad. Los ingresos obtenidos mediante estas actividades son proporcionales al acceso a bienes y servicios que contribuyen a la sostenibilidad tanto de la calidad como del estilo de vida de estas poblaciones. ¿Qué tipo de identidades y subjetividades emergen de esta problemática? La pérdida del sentido de territorio y del idioma. El territorio para las comunidades étnicas es un elemento cultural fundamental para la comunidad y perpetuidad de sus prácticas. En consecuencia, esta ruptura se conecta con la pérdida cultural, la aculturación, se pone en riesgo la supervivencia de la transmisión cultural a las nuevas generaciones de origen urbano. Veamos las conclusiones del análisis. Entonces, para estas conclusiones, la primera pregunta es: ¿cuál es el papel de la violencia simbólica como dispositivo configurador de las identidades y subjetividades? La violencia simbólica es un complejo proceso de dominación que afecta a los agentes sin distinción de géneros, pero pueden encontrarse formas y fenómenos de violencia y dominación simbólicas en los más diversos acontecimientos sociales y culturales, en la esfera del lenguaje, en el ámbito educativo, en las múltiples clasificaciones sociales. La violencia simbólica perpetúa las desigualdades sociales al imponer y legitimar ciertas identidades y roles, lo que hace que las personas que no se ajustan a esas normas enfrentan discriminación y exclusión. Esto puede tener un impacto significativo en la autoimagen y la construcción de la subjetividad de las personas que son objeto de esta violencia simbólica. La violencia simbólica puede estigmatizar a ciertos grupos, lo que afecta negativamente su autoconcepto y su sentido de pertenencia. Esto puede llevar a la exclusión social y la autoexclusión, lo que influye en cómo las personas se ven a sí mismas y se relacionan con los demás. En la siguiente pregunta tenemos: ¿por qué las luchas simbólicas son inherentes a la realidad social y se encuentran en permanente necesidad de reconocimiento de la legitimidad y la aceptación generalizada a través del poder dominante que reproduce a través de la violencia simbólica procesos de exclusión como principio de legitimación, dominación? La dominación, según Bourdieu, independientemente de las armas más concretas de las que se valga, tiene siempre una dimensión simbólica en la medida en que los actos de obediencia y sumisión, en absolutos actos de plena conciencia, son actos de conocimiento y de reconocimiento. La violencia simbólica se realiza por un acto que es a la vez de conocimiento, de la estructura, del sentido común, de la posición propia y la ajena, etc., de reconocimiento porque dota de sentido subjetivo esa estructura, ese sentido común, esas posiciones, pero también de desconocimiento. Se llama desconocimiento al hecho de reconocer una violencia que se ejerce precisamente en la medida en la que se desconozca como violencia, al hecho de aceptar este conjunto de premisas fundamentales prereflexivas que los agentes sociales confirman al considerar al mundo como un autovidente, es decir, tal y como es, y encontrar lo natural, porque le aplican estructuras cognitivas surgidas de las estructuras mismas de dicho mundo. La exclusión de ciertos grupos o perspectivas puede ser una estrategia utilizada por el poder dominante para consolidar su posición. Al marginar a ciertos grupos se refuerza la idea de que solo una élite o grupo privilegiado tiene derecho a definir lo que es normal o aceptable. Les agradezco la atención. Dejo aquí las referencias bibliográficas que se consultaron para este análisis.